Entonces eso es lo que definimos por choque, que dos cuerpos se encuentren en realidad en espacio-tiempo. El fenómeno es un intervalo muy corto de tiempo. ¿Recuerdan para intervalos cortos de tiempo qué ley aplicábamos para resolver la dinámica? Cuando utilizamos partículas, por ejemplo. ¿Alguno se acuerda? Fuerzas que intervienen en un intervalo muy corto de tiempo. ¿Qué se recomienda aplicar? ¿Qué método? Bueno, lo hemos preguntado en el cuestionario del examen, pero es el impulso y cantidad de movimiento. O sea, la forma de evaluar estos choques es ver la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después del choque. Y podemos determinar el impulso de la fuerza y determinar cuáles son las fuerzas. De eso se trata lo que vamos a ver. Entonces, gran parte de los choques se determina en forma experimental. Acá ven esta camioneta con estos marcadores amarillos y negros en distintos lugares. Acá hay un maniquí, no hay una persona. Esto estaba manejado en forma remota. Y estos puntos sufren trayectoria hasta que chocan. Estos son test que se realizan en los vehículos, que se hacen en general en forma experimental, rompiendo el vehículo. Lo rompen varias veces, rompen varios vehículos. O si no, con mecánica computacional se puede hacer este tipo de simulaciones, pero requiere supercomputadoras, ¿no? Computadoras muy grandes, porque acá hay problemas, no solamente problemas elásticos, sino plásticos. Y todos esos problemas de deformaciones plásticas en las simulaciones son muy complejas de hacer. Y esto también acá hay múltiples superficies con múltiples contactos. Eso lo hace muy, muy complejo en cuanto a mecánica computacional. Entonces, en la física, en sólidos reales, se hace de estas dos maneras, experimental o virtual por simulación. Volvemos a las características o definiciones de lo que ocurre en un fenómeno percusivo. Se ejercen fuerzas entre sí relativamente grandes, o sea, cuando las comparamos al peso y otras fuerzas de fricción, entonces las ignoramos, al peso y la fuerza de fricción en muchos casos se ignoran, en otros no, pero en general se ignoran porque las fuerzas de estos choques son muy grandes. Los cambios de la velocidad y las aceleraciones de los cuerpos son bruscos, notables, no solo cambios en magnitud, sino en dirección y sentido. Tiene un rebote. El auto que choca contra algo rebota y va hacia atrás, o sea que cambia el sentido también. Eso sobre las personas, sobre el conductor que está manejando acá, tiene un efecto maligno, ¿no? Toda esa aceleración es frenada por los airbags, si tenemos sistema de seguridad, y si no, se choca la persona contra el parabrisas, el volante, se lastima, ¿no? Los cinturones de seguridad lastiman a las personas cuando las aceleraciones son muy grandes. Y hablar de los pasajeros atrás, ¿no? Los más expuestos son los de adelante, por eso ahí siempre están los airbags delanteros. Los autos más nuevos ya tienen los airbags traseros, y bueno, también hay muchos autos que no tienen casi muy poca seguridad. Dependiendo de los materiales de los cuerpos, se producen deformaciones elásticas o permanentes. Eso es lo que sucede a todos los materiales, sean plásticos, metales, de cualquier tipo, hasta madera. Tiene un rango que es elástico, que se recupera la deformación y vuelve al estado inicial, y una deformación permanente, que esa deformación no retorna al estado inicial, puede retornar un poquito, y se llama plásticas. En la percusión es difícil siempre, lo que es difícil establecer es la dependencia de fuerza-tiempo. Entonces lo que se hace es medir, mediante instrumentos ópticos y electrónicos, qué ocurre con esos objetos. Acá se le hace un tracker, un seguimiento, un tracking, perdón, con cámaras de muy alta velocidad y definición, o sea, muchos cuadros por segundo, se puede determinar las velocidades. Y con las velocidades podemos, midiendo las velocidades y el tiempo en que ocurren, ¿no?, esos cambios de velocidades, podemos aproximar cuáles fueron las fuerzas de los choques. Estas son clasificaciones más bien por el tipo de aplicación. Como definición un poco más precisa, el fenómeno percusivo, el choque es un fenómeno percusivo entre dos cuerpos que entran en contacto debido a que sus trayectorias coinciden
coinciden en espacio y tiempo. Esa es la consigna. Pueden coincidir las trayectorias, el espacio, o sea, pasa un cuerpo por una trayectoria, yo cruzo con el auto, y al rato pasa el tren y pasa por las vías. Y esa trayectoria pasé yo y después pasó el tren. No chocamos. El problema es que coincidamos en espacio, pero a la vez en tiempo, ¿no? Ahí que yo me choco el tren. Entonces tienen que hacer esas dos condiciones, que coincidan en espacio y tiempo. Entonces, para simplificar, asumimos que los cuerpos que chocan son sólidos deformables. Acá hay un ejemplo de aplicación y después vamos a seguir a definiciones de choque. En los deportes, lo que hacen los seres humanos, ¿no? Los deportistas, dominan por intuitivamente y con experticia el fenómeno del choque, o sea, que la persona que juega el tenis, o sea, el efecto pelota de tenis, raqueta y piso, para un jugador de tenis, por ejemplo, es un dominio del efecto de choque, con todos los efectos que da haber, la inercia jugar con la inercia de la pelotita, hacerla rotar, hacerle agarrar efectos. Son todas habilidades para cualquier deporte. Aplicaciones bélicas, que me fui. Los detonadores de armas, los misiles que uno envía, ¿no? Que uno envía un misil y a la vez hoy están muy de moda en la década del 30 los misiles antiaéreos, que tienen que encontrarse en espacio y tiempo con un misil y hacerlo explotar en el aire, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de choque calculado con muchísima precisión. En cuestiones de seguridad humana, tenemos, por ejemplo, los disyuntores termomagnéticos, en que se cierra un contacto a una determinada velocidad, en milisegundos se tiene que cerrar. Cuando nosotros conectamos con la mano, movemos un resorte bastante duro con la perillita del termomagnético, y escuchamos el ruido, ¿no? Se escucha el ruido que cierra rápido. Todo ese cierre es para que no se genere un arco. Y lo mismo para el cierre, para la apertura. Cuando nosotros descargamos a tierra porque tocamos un artefacto con algún fallo, descargamos el neutro o la fase o lo que sea a tierra, hay un desbalance y el disyuntor diferencial, por ejemplo, tiene que abrirse en un tiempo prescripto. O sea, tiene que abrirse tan rápido como cuando se cerró, para que no genere ni un arco. Y en esa apertura, en realidad, le está salvando la vida a la persona. Son los milisegundos que estuvo electrocutándose, en este caso, son cruciales, ¿no? Para la vida de la persona. Por eso son tan importantes los tiempos de cierre de los disyuntores, la sensibilidad. Cuando ustedes compran, les figura los miliamperes de sensibilidad a la cual se abre. Y hay dos tipos, ¿no? Termomagnéticos. Térmico es la protección térmica debido a un bimetal que se calienta y abre por calentamiento, que es otro tipo, de sobrecorriente, ¿no? Y el magnético, que es el disyuntor diferenciales, porque tiene una bobina en un sentido y en otro, enfrentadita, en el mismo núcleo, y cuando hay una diferencia, actúa el contactor para apertura, ¿no? Ahí sí están salvando la vida. En seguridad de vehículos, en todos los elementos de seguridad en general son mecánicos, y adentro de un vehículo lo que se quiere es minimizar los efectos del choque. Los cinturones de seguridad, airbags, barra lateral, estructura monocasco flexible, todo lo que se agrega hoy día al auto es para seguridad de las personas. O sea, evitando que tenga un choque brusco. El cinturón de seguridad actúa muy rápido, a alta velocidad, y a baja velocidad también nos traba, ¿no? Tiene un recorrido y se traba. ¿Qué más? Bueno, estos son ejemplos de aplicaciones donde podemos tener que realizar un cálculo de choque. Geométricamente, bueno, no tengo un dibujo explicativo que sea muy bueno acá. En el choque, las fuerzas que se ejercen mutuamente de ambos cuerpos son fuerzas siempre de acción y reacción. Cumple la tercera ley de Newton. Son de igual magnitud y opuestas y colineales. Es en el instante en que están chocándose. Geométricamente, imagínense que el contacto arranca en un punto de contacto y después empiezan a tocar superficies. Es un punto inicial de contacto
entre la superficie, y luego puede ser una curva de contacto y posteriormente toda la superficie de contacto. Va como, geométricamente va de punto, curva y superficie. No es que justo puede, muy casualmente, puede ser superficie contra superficie exactamente. Siempre se puede definir un plano tangente a ambas superficies de contacto. La normal a ese plano le llamamos línea de choque. A la dirección de la normal de la superficie, a ambas superficies de contacto se le llama línea de choque. Durante el choque, la superficie de contacto común a ambos cuerpos va creciendo con el tiempo en el periodo de formación, llega hasta un máximo esa superficie de contacto, y luego se restituye, que puede restituirse por completo, que es lo ideal con los cuerpos elásticos ideales, o no, y hay una energía perdida en el camino de restitución. Para simplificar el estudio, vamos a tomar dos partículas que entran en choques, y las configuraciones entre esas dos partículas, incluso al ser tan simple, pueden ser muy variadas. O sea, las posiciones de los centros de masa de los cuerpos y de los vectores de velocidad con respecto a la línea de choque nos dan una clasificación. Acá, por ejemplo, es lo que vamos a hacer. La línea de este cuerpo celeste con este anaranjado coinciden, la velocidad también, pero podría ser que cumpla alguno de los otros casos. Choque central sería el caso que los centros de masa están sobre la línea de choque. Acá las superficies son curvas las que van a chocar, acá la pueden ver acá, en el caso C. El plano normal está como perpendicular a la pantalla, y la normal sería una dirección hacia acá o hacia la derecha, ¿no? Eso es un choque central. Los centros de masa están sobre la línea de choque. Choque excéntrico es que el centro de masa no están sobre la línea de choque. Es cuando este está, por ejemplo, más abajo o más arriba, pero choca igual. Esta pieza está como desviada. Imagínense la anaranjada que esté más arriba o más abajo. Y choque directo ya es respecto a los vectores de velocidad. Y oblicuo también. Si los vectores de velocidad son paralelos a la línea de choque, se llama directo, y si no están paralelos, serían oblicuos. Lo que vamos a ver nosotros es el central directo, y vamos a ver que no es tan sencillo, tiene sus derivaciones, pero con eso vamos a explicar el fenómeno de choque. Vamos a considerar un choque central, directo, o sea que los centros de masa y la dirección del choque coinciden. Esta es la partícula A, la celeste, la anaranjada y la B. Tienen masas A y B. No escribí las masas acá. No escribí el tema de masa por velocidad porque queda muy borroso. Para poner las cantidades de movimiento, ¿no? Puse los vectores de velocidad. Pero los impulsos sí, puse fuerza y diferencial de tiempo y de integral. Estos serían los impulsos. Vectores de impulso, y acá podríamos poner vectores cantidad de movimiento si los escalamos con las masas. Entonces, el problema es que se mueven hacia la derecha las dos, y claramente la velocidad B es menor que la de A, porque si no la A no la alcanza, no va a chocar, ¿no? Entonces la velocidad relativa en A de B con respecto a A es menor que 0. Yo hago BB menos BA, me da negativo. O sea, la resta de estas magnitudes. Se cumple en el instante que empieza a chocar, y hasta que llega a este máximo que dijimos que existe, sería el punto C, el máximo de formación, que la cantidad de movimiento de la masa A recibe un impulso de deformación impuesto por la partícula anaranjada, la B. Esto que está en celeste es la ley de impulso y cantidad de movimiento para la partícula A. Esto que está en anaranjado es la ley de impulso y cantidad de movimiento para la partícula B. Entonces la partícula A recibe este impulso y queda con una velocidad U, o sea, una cantidad de movimiento masa A por U. ¿Qué ocurre con la B? Igual. Primero estaba libre, después recibe un impulso de deformación debido a la partícula A y resulta en una velocidad U. Las dos van a quedar con una velocidad común U. Van a estar en algún instante
moviéndose a la misma velocidad. Luego viene un periodo de restitución, o sea que la anaranjada le realiza un impulso de restitución a la celeste y viceversa, ¿no? Acá la celeste tiene una velocidad U cuando está completamente deformada en su máximo y recibe un impulso de restitución, obteniendo finalmente una velocidad BA', que es su velocidad final. Acá el dibujito debería quedar sin la deformación esta, ¿no? El dibujito tiene un error acá y acá también. Y acá también está deformado, tiene su máxima deformación, tiene un impulso de restitución que es igual y opuesto a este, siempre, este es igual y opuesto a este. Y tiene una velocidad final BB'. Hay algo que no entiendan, me detienen, me preguntan. Entonces, las dos van a quedar con velocidades finales BA', BB', ¿y qué pasa al final? Esta queda por detrás porque tiene una velocidad menor a la de BB'. Entonces, lo que ocurre como velocidad relativa es que la velocidad relativa de B con respecto a es mayor que 0. ¿Está? Esto es, para que se lo acuerden, es que ustedes, por ejemplo, están caminando en la ciclovía y viene alguien con patines y se lo choca a ustedes. Ustedes están más lerdos, el otro viene con alta velocidad, y lo que más feo que sentimos nosotros cuando nos chocan y encima de atrás es que nos aceleramos de golpe, ¿no? Sentimos esto, hay un instante que estamos los dos juntos, es agradable que te chocas, y después que te aceleran de golpe, y te caes al piso, te pasa algo. Entonces recuérdenlo así a esto, para no olvidárselo. Vos venís caminando a una velocidad normal y viene alguien más rápido y te choca. Y el de atrás, finalmente, si te chocó muy frontalmente, que es el choque central directo, redujo su velocidad. Por eso la persona que está por delante y la chocan de atrás es la que más no se imagina que le va a ocurrir esto, ¿no? De acelerarse de golpe. Bueno, está claro entonces que esto ocurre en un intervalo de tiempo pequeño. Acá cuando hacemos la integral de esta fuerza tiene que ser entre un intervalito entre 0 y t, que es el tiempo de duración de este fenómeno. Hay un tiempo acá y otro tiempo acá. Todo esto es el intervalo total del choque. Hay otro coeficiente que nos va a ayudar a caracterizar qué pasó con el choque, que es un numerito, que se llama coeficiente de restitución. Inicialmente, lo que se cumple cuando están separados los cuerpos, no hay fuerza impulsiva externa, y considerándolo a los dos sistemas como, perdón, a las dos partículas que chocan como un sistema, se conserva la cantidad de movimiento. O sea que la masa A por la velocidad inicial A, es la masa B por la velocidad B, y acá, entre A y E, lo que se conserva es el momentum total, ¿no? Se cumple esto también. Masa A por BA', masa B por BB'. Es un fenómeno en una misma dirección, entonces podemos reemplazar a los vectores por sus magnitudes con signo. Yo le quito el carácter vectorial de estos vectores, pero si yo prescindo de la dirección, voy a tener que poner el signo hacia donde apuntan. Acá no aparecen, pero tengo que poner el signo. ¿Cómo se obtiene, por ejemplo, si el dato es con qué velocidad viene A y B? ¿Cómo tengo BA' y BB'? Tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Imagínense que conocemos las dos masas y las dos velocidades iniciales. ¿Cuáles serían las dos velocidades finales? Como tenemos una ecuación y dos incógnitas, necesitamos otra ecuación. Vamos a ver cuál es la otra ecuación que podemos utilizar, y vamos a ver justamente que necesitamos más datos. Más datos, mucho más datos más precisos, ¿no? Bueno, vamos a estudiar un poco lo que pasó acá en los impulsos en estos dos periodos. Uy, lo fue. Toco el botón este. En estos dos, en B y en D.
operando con lo que pasó acá y acá, vamos a usar solamente la partícula A, y vamos a ver qué relación tienen estos dos impulsos, el de deformación y el de restitución. Bueno, en el periodo de formación de la partícula A aplicamos el principio de impulso y momentum, cuyo lapso de tiempo la única fuerza impulsiva es la Fd, ejercida por el cuerpo B en dirección opuesta a su movimiento. O sea que esto es lo que está dibujado ahí, lo que está dibujado acá. Y acá puedo despejar el impulso. O sea, es masa A por U. Esto negativo lo tengo que pasar para otro lado. En realidad acá es como que pasamos el impulso para acá y MA por U para el otro lado, ¿no? Queda masa A por BA menos MA por U. Impulso antes del choque y impulso cuando están en común, con una velocidad común, los dos cuerpos. Ese es el valor del impulso de deformación. En la restitución hacemos lo mismo. Para el dibujito este, tenemos el impulso cuando están unidos los cuerpos, más el de restitución es el impulso después del choque. Y yo quiero despejar este, entonces tengo que pasar este y este impulso al mismo lado. ¿Está? En este caso también se pone un negativo acá, porque el impulso que tenía menos el de restitución. Este lo pasamos por este lado y este para el otro, así los signos son más fáciles de trabajar. Y despejamos entonces el impulso de restitución. Ahora tenemos los dos impulsos ya caracterizados en términos de todas las velocidades que intervienen. A ante el choque, U que es la velocidad común, y BA' que es después del choque. Los tres estados de velocidad de la partícula A, antes, en común y después. Ahora, la relación entre los impulsos de restitución y deformación se le llama coeficiente de restitución. Y directamente es el cociente entre los dos. Los valores que pueden ser van a estar entre 0 y 1. Entonces, E depende en general de todo el fenómeno de choque que dijimos que interviene forma. Hoy apenas empecé, ¿no? Con la compañía del auto, que chocaba contra algo. Depende de la forma, tamaño, material de los cuerpos, y también de las velocidades de los mismos mediante el razonamiento este. Si yo lo considero como un cociente de impulso, lo podría dejar expresado así. Esto es una fórmula válida, pero si lo reemplazo por la cantidad de movimiento que tengo acá atrás, ¿no? A ver, déjenme pasar. Sí, restitución. Esto, acá puedo sacar factor común, la masa A. Me queda U menos BA'. Acá saco factor común la masa A, queda BA menos U. Entonces, me queda eso que le acabo de decir. Puedo cancelar las masas A con la A y me queda estas relaciones. ¿Ven? En términos de las velocidades. Hago lo mismo para B. Para B es el dibujito de la bolita naranja, ¿no? Y me queda que puedo tachar la masa B, y me queda BB' menos U y U menos BB'. Lo que voy a hacer es, si estas dos relaciones, estas dos cocientes dan el mismo número, lo que hago es sumar esta y esta en nombramiento. Sumo los numeradores con numerador, denominador con denominador, y puedo cancelar qué es lo que se fue acá. La velocidad común, ¿no? Acá tengo U y acá tengo menos U, se va. Menos U y U. Entonces me queda una relación entre las velocidades finales y una relación entre las velocidades iniciales. Y lo puedo escribir así. Esta que está acá arriba es la velocidad de BB' menos BA' es la velocidad de B con respecto a A'. Y en el denominador, A menos BB es la velocidad relativa
de B con respecto a cambiar signo, porque yo tengo que hacer B con respecto a A, sería BB menos BA. Esto sería menos la velocidad de B con respecto a A. Esto se puede pasar multiplicando acá, que es lo que está escrito acá abajo. Y finalmente en términos de velocidad relativa se puede escribir así, como está acá. Entonces, esta ecuación 8 que ven acá, ya sea escrita de esta manera, o como cociente de los impulsos, lo importante es que nos dice que la velocidad relativa de las dos partículas después del choque puede obtenerse multiplicando su velocidad relativa antes del choque por el coeficiente de restitución. Si yo conozco con qué velocidades relativas vienen, lo multiplico por este E, le cambio signo y voy a saber el valor de las velocidades relativas después del choque. Usando esto no voy a saber exactamente cuál es la velocidad de A y B hasta que despeje las ecuaciones. Entonces ahí me conviene usar más esta, que expresa lo mismo que esto, pero me toman como elementos distintos, B' y BA'. Entonces acá tengo una ecuación, que si BA y BB son datos, y el E también es dato, yo puedo determinar esta diferencia, junto con la otra ecuación que habíamos dicho, en la primera de conservación del impulso, del momentum lineal, forma un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, yo tengo que tener, como son dos ecuaciones, necesito sí o sí tener dos incógnitas para poder resolver esto, no más de dos. Entonces, en general, en los problemas que nosotros llamamos de choque, el coeficiente de restitución es un dato, puede ser un dato. Hay un ejemplo que le da Marco, que una pelotita que rebota, está en el Bill Johnston, está en otros ejercicios, y LE hace que me da la tasa con la que se va decreciendo, esa velocidad relativa entre un rebote y el próximo rebote. ¿Qué más? Acá el fenómeno de choque es no conservativo, ¿no? Hay disipación. Lo que me está indicando de que es que se pierde energía en forma de calor, generación de onda elástica dentro del cuerpo. Por ejemplo, que el E valga 0,9 indica que se perdió energía, pero me lo indica en términos de cómo cambia la velocidad relativa. No pueden usar el E para comparar una energía con otra. Muchas veces en los ejercicios prácticos que le dan, lo que hay que hacer para ver cuánta energía se perdió, simplemente es calcular la energía cinética antes, energía cinética total antes, y la energía cinética total después. O sea, las partículas estas hacen la ecuación, un medio de masa por velocidad cuadrado acá, un medio de masa por velocidad cuadrado acá, y la energía total es sumar las dos energías cinéticas. Y lo mismo van a hacer después, un medio de masa por velocidad cuadrado, un medio de masa por velocidad cuadrada. Suma la energía de las dos partículas. Restando la energía que teníamos menos la final, ahí sacan la energía que se perdió. Entonces, si bien hay un fenómeno que se disipa energía, calor, en forma de onda, un montón de cosas que me lo da el E, cuando el E no vale ni 0 ni 1, no me da la relación entre la energía que se pierde. Me da la relación entre la velocidad relativa antes del choque y velocidad relativa después del choque. Me da esa relación.